Sí, ya mero, en eso andamos. ¿De qué semestres son? Es una mezcla. Hay una mezcla, nosotros somos de tercero de Zacatecas. Pero tercero de Tercer semestre de la car- carrera de Derecho. Ah, de carrera de Derecho. Ok. Nosotros son abogados. Tercer cuatrimestre. Correcto. Él es abogado y es fiscalista, tiene maestría en fiscal, pero el proceso lo sabe. Pues creo que lo que querían saber es Que les expliques bien. algún procedimiento, ¿verdad? ¿Les parece bien un procedimiento civil? O No sé Pues si- sí, igual. O no sé qué interés tienen los compañeros, qué materia le interesa explorar. ¿Qué materia quisieran saber? Pues la única que se lleva diferente es la de penal, ¿verdad? Todas las materias civil, mercantil y laboral son iguales, son las mismas actuaciones, ¿no? Cada área lleva distintas reglas. Está el derecho administrativo, el derecho fiscal, el civil. El derecho común es el derecho civil, el penal, el mercantil, eso es lo que llamamos derecho común. De los procedimientos, por ejemplo, el procedimiento civil es un procedimiento largo, un juicio ordinario civil, que comienza con la presentación de la demanda, luego viene la admisión de la demanda, donde el juez ordena correrle traslado a la otra parte tiene un término para contestar. Una vez que agota la cuestión de la contestación, viene la etapa de pruebas, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, viene la etapa de alegatos, finalmente viene la sentencia, y eso es lo que es la primera instancia del juicio. Posteriormente viene la segunda instancia, que es la apelación. Y después de la apelación viene el amparo directo. Eso, en términos generales, es un juicio ordinario civil de comienzo a final. pero puede tardar hasta 11 años. Ahí. Pues hay de muchos, dependiendo del caso, pero eso en términos generales así se los expliqué. Nadie ha llevado algún juicio, o si han llevado. Yo creo que sí. De sus diferentes materias como mercantil, amparo, familiar. Uh-huh. Preguntas concretas que tengan. O tú explícales un juicio que hayas llevado. ¿Sabes qué? A mí se me hace muy interesante el proceso mercantil oral, más específica el oral ordinario, a respecto de que las decisiones de los jueces no son apelables, no hay recurso de revisión, ni hay amparo directo contra las sentencias definitivas. Y por eso es tan importante de reconocer el proceso, porque no lo puedes reparar ya en la sentencia, ya es un hecho la sentencia. Uh-huh. Estás hablando del nuevo procedimiento mercantil oral. Exacto. Que no tiene más instancias más que una. Exacto. Pero lo manejan como juicio sumario o juicio ordinario. Me comentaste que es un juicio ordinario, ¿verdad? Ordinario. Ordinario mercantil. Y yo los que manejaba pues son mercantiles a la antigua. Ahorita ya no te manejo el mercantil así como me lo estás comentando, pero pues sería interesante saber que no tiene de otra instancia. Ejecutivo. Es el ejecutivo más bien, ¿no? El que estás comentando, ¿no? No, el oral, el mercantil oral ordinario, Sí. Es distinto al ejecutivo. Sí. Sí, los he manejado, pero no con oral. Sí sabía el ejecutivo, pues es el mismo acto de ejecución embargaba, de ahí ya te ibas garantizado con todo lo del juicio. Cada juicio pues tiene sus reglas. Por ejemplo, si nos vamos al derecho laboral, pues ahí presentas tu demanda y luego te citan una audiencia donde desahogas en el mismo acto la demanda, contestación, y desahogo de pruebas, por ejemplo, en una misma actuación, a diferencia que el juicio ordinario civil te tienes que llevar las distintas etapas.
Está, por ejemplo, el juicio administrativo o lo que es el derecho fiscal. Ahí nomás presentas el juicio y prácticamente caminan solos. Tiene que contestar la autoridad y luego te resuelve el propio juez. No es tanto, por ejemplo, como un juicio ordinario civil, que hay que presentar muchos requisitos. Son de los juicios más tardados, de los más complicados y donde menos dinero ganas, los ordinarios civiles. Pues el juicio de amparo también, presentas tu solicitud de amparo, tu juicio de amparo, pues sí que esperas nomás solamente la audiencia, porque contesta la autoridad su informe justificado y ya nomás necesitan una audiencia y luego ya viene la resolución y luego ya te vas a la otra instancia del amparo, el recurso de revisión en amparo, por ejemplo. Entonces son juicios más rápidos. Para mí de los juicios más tardados es el juicio ordinario civil. Y los juicios administrativos pues también son muy rápido, ¿no? Son más atractivos porque realmente como los juicios administrativos lo que ves es la legalidad y en los juicios ordinarios civiles el derecho común lo que ves son los hechos y en los juicios administrativos es el derecho, la legalidad. Entonces realmente ahí no tienes que deshogar tantas cosas, nomás presentas y la misma autoridad ordena que conteste el otro. Te hace que, como quien dice, todo el trabajo ya nomás te da tu resolución y pues ya como venga la combates. Más o menos así. Se cortó. ¿Se cortó? No, sí se escucha. Es que empezó a llover aquí y hay truenos, entonces a lo mejor se va a cortar. En un penal, en el que acabas de llevar, por ejemplo, el de... Bueno, ahorita ya estamos con el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Alguno de ustedes lo ha visto, el nuevo sistema penal acusatorio? Yo sí, pero, tuvimos un caso, pero con unos compañeros de ahí del despacho, llevaron un caso de un atropellado. Y ahí mismo resolvieron en la audiencia. Se metió un amparo para que hubiera la revisión de los peritos y todavía no se acaba el proceso. Está llevando el proceso afuera. Ah, ok. Yo llevo penales, pero no del juicio oral. Y pues, realmente hay que aportar muchas pruebas y cualquier cosa que se te escape, luego lo te sueltan al inculpado. Lo que pasa es que vieron una falla en el Ministerio Público y en esa falla venía donde no habían metido lo del peritaje, y ahí metimos nosotros nuestro peritaje y fue de la forma que medio se está ganando, porque de 2 millones que pedían los familiares del atropellado, ya ahorita ya nada más quieren 250,000. Se bajaron bien. ¿Y quién trae el atropellado? No, no me acuerdo cómo se llama el abogado, pero sí, ya ahí la llevamos. Ya se están arreglando. Ya está Sí. el del Ministerio Público felicitó a mi compañero. Le dijo que habían hecho muy bien las cosas, que no se lo esperaba. Sí, porque había fallas en el proceso, ¿no? De parte del Ministerio Público. Sí, desde el momento de la detención hubo una falla por ahí que pues hizo que llevara el juicio afuera, y aparte de que hubo esa falla, ¿cómo se dice? No lo detuvieron pues bien en tiempo y en forma, pues. No le llevaron bien la carpeta desde el principio, nada más que no me acuerdo cómo fue la cosa, no sé cómo explicarle. Sí, hubo una falla al final ahí. Sí. En el procedimiento. Y con eso te puede llevar el procedimiento, sacar un amparo directo y con eso ordenan que te lo suelten. Sí, y así lo soltaron y ahorita ya nada, la familia ya de 2 millones que quería, porque le ofrecían medio millón y no quisieron, que la familia quería los 2 millones porque sus abogados decían que no, porque pedían el lucro cesante de lo que iba a trabajar en toda su vida y lo que iba a ganar en toda su vida. Es lo que habían metido ellos, pero ahorita ya no, ahorita ya lo que quieren es ya, lo que caiga.
Lo que cae, bueno, pues sí, en ese caso, para ahí, pues están con la reparación del daño, ¿no? Lo que estaban reclamando, ¿no? Sí, la reparación del daño, exacto. Pero no has analizado ahí, por ejemplo, es el daño material, no has analizado el daño moral. Es muy interesante el daño cuando lo demandas en los juicios. Mm, pues sí, querían lo del daño y querían lo del lucro cesante, que con el lucro cesante era donde se les aumentaba ellos su cifra a 2 millones, por lo que iba a trabajar en su vida este señor, porque era funcionario público, era tránsito, pues. Sí, sí, pues todos los sueldos le hicieron todo el cálculo ahí del daño y eso. Luego en el primer peritaje del doctor de tránsito, decían que iba borracho el cliente de nosotros, y no, Sí, ya le quitamos la borrachera, ya nada más, era puro aliento, 2 cervezas nada más. Le detectaron ya en la sangre. por eso cuando tengan algún incidente, luego péguensele a los croquis que hacen los tránsitos, porque por Eh, ejemplo ahorita estás dando que en el croquis decía que venía borracho y en verdad no venía, entonces cuando hay un accidente, luego péguense a los croquis porque es la base de todo el asunto. ahí fue, ahí fue donde Profe, estuvo lo de la detención, en una de esas. Por eso nos lo dieron luego. Ujú. Sí, sí, pues lo soltaron, vámonos. Quiere hablar otro compañero. Adelante. mire, quería ver si me podía ayudar. Es que pasó, bueno, un caso, ¿verdad? Yo trabajo en la policía estatal y un compañero andaba, bueno, tiene su oficio de comisión, se lleva su arma a su casa y así, ¿verdad? Bueno, andaba tomando y por accidente accionó su arma y le dio a un civil, a un amigo de él. Y pues se lleva a su amigo al hospital, ya no llega al hospital, fallece en el camino, pues, y él va al Ministerio Público y explica su situación, ¿no? Lo que pasó y todo, y entrega su arma. Bueno, bueno, los del Ministerio Público le entregan su arma y le dicen que se retire, que posteriormente ellos después pasan a tomarles la declaración a su domicilio. Bueno, ya después lo citaron a asuntos internos ahí en la corporación, y ahora, pues no, bueno, hasta el momento no lo han detenido, no, nada, ni siquiera le han tomado declaración. ¿Cómo hay qué se puede hacer o qué? Bueno, entonces dices que la persona falleció, ¿verdad? Sí, Pues ese es homicidio, aunque sea funcionario, pues es homicidio, y como no fue con la intención de producirlo, pues es un tipo de homicidio que se llama preterintencional. Entonces, como quiera se le tiene que juzgar. Ahora, pues, y es un delito que se maneja de oficio, entonces ahí el Ministerio Público es el que debe de actuar, o a lo mejor un familiar de la víctima que es el que presente alguna denuncia en ese caso. bueno, Para los familiares no han presentado denuncia, nada, pues ellos están bueno, eran amigos de toda la vida, pues, y los familiares, pues, dicen, no, pues es que nosotros sabemos que no lo hizo intencionalmente, que fue un accidente, hasta ahorita no han presentado denuncia, el compañero, pues, ya se presentó a trabajar y así, pero, pues, la pues, familia no le va a sabe. otorgar Yo el creo que hay perdón. que separar el asunto que es policía a que es un delito. No hay una diferencia ahí, como no estaba trabajando en sus funciones públicas, se tiene que descartar la idea que es un policía. Es lo mismo si yo tengo un arma en mi casa, te la voy a mostrar, mía, está chido, se dispara y te mata. Sería un homicidio culposo. Y el Ministerio Público debe de llevarla sobre oficio una vez que se hace el peritaje del cadáver, determinando que fue un homicidio. Ahora, los familiares tienen el poder de otorgar el perdón por ser culposo. Ujú. Y bueno, lo que quería preguntarle, por ejemplo, en este caso no ha actuado el Ministerio Público, pues, ¿hay qué procede o qué?
Hombre, lo que pasa es que ya, como decía el compañero, hay que separar dos cosas. Una cosa es el delito que se cometió y otra cosa son las funciones como funcionario y el Ministerio Público. Ahí ya llevan sanciones administrativas, lo que viene siendo ya en parte de gobierno, porque hay unas instancias dentro de gobierno que checan el actuar tanto de policías como ministerios públicos y les hacen ahí procesos administrativos donde los destituyen o les cobran multas, etcétera. Esas son las dos cosas que separan el delito y las cuestiones administrativas. Si no está actuando bien, por ejemplo, también el Ministerio Público, aparte de las cuestiones administrativas que puede generársele a su cargo, pues también puede incurrir en delitos por no actuar en ese tipo de delitos. Ah, ok, ok. Nada más esa era mi pregunta. Gracias. Ok. Habla del juicio procesal, digo, del agrario en materia procesal. El agrario en materia procesal. Digo, el agrario no, el laboral, el que acabas de ganar. Ah, es que llevé un juicio Ese es bueno, laboral. laboral. Pero lo acabo de llevar con todas las instancias, o sea, desde comienzo hasta el final, con embargo, con subasta de la propiedad, en todas las instancias ya se fue, de Pepa al trabajador se fue muy bien. ¿Y cómo lo presentas todo? Por ejemplo, platícales de que ya estaba perdido, cómo lo recuperaste, todo el juicio, todo eso. Bueno, lo que pasa es que ahí, en ese caso, cuando a ti te despiden en materia laboral, tienes un término para interponer tu demanda laboral. Si te pasas de ese término, pues prescribe tu acción y la parte contraria, pues te la hace valer y pierdes tu juicio. En el caso que me sucedió, fue que la persona ya tenía despedida un año y medio. Realmente no tenía ni el derecho de demandar, pero yo de cualquier manera presento la demanda y me la contestan. Y al contestar, pues realmente la prescripción quedó. Por un lado, se continuó el juicio, nos dieron pruebas, todo. Ah, ok, digo, se presenta el juicio, nos citan a la audiencia de demanda, contestación, pruebas, y pues hace los desahogos correspondientes, pasa a legatos, luego pasa a laudo, nos dan a favor todo. Pero las pruebas cómo son y el desahogo de pruebas, todo eso estamos viendo paso a paso. Ah, entonces quieres en general de la cuestión de las pruebas. Todo, en materia laboral. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de algunas reglas en materia laboral. En materia laboral, el que tiene la carga de la prueba es el patrón. O sea, si uno dice, por ejemplo, una persona, yo trabajé ahí, el patrón tiene que probar que no trabajó ahí. O sea, él tiene que probar. Y es una carga muy pesada. Es muy pesada esa carga para por eso es muy importante ver cómo se defiende el demandado en materia laboral. Por ejemplo, lo que se estila ahí es que niegan la relación laboral y a ver cómo le prueban, pero etcétera. Ahí, generalmente, ¿cómo la prueban? ¿Cómo prueban la relación laboral? Bueno, por ejemplo, con una alta del Seguro Social. Si el Pero trabajador... sabemos que existen muchos empleos irregulares donde no tienen ni derecho a Seguro Social. Sí, pero para probar una relación laboral con testigos, por ejemplo, si el trabajador dice, yo trabajé ahí, digo, el patrón es el que tiene que decir que no es cierto y lo tiene que probar. O sea, no es tan sencillo. Aparte, pues el trabajador puede presentar testigos, fotografías, videos, donde se justifica que hay una relación laboral. Con los recibos de pago. El recibo de pago también se justifican la relación laboral. Cualquier cosa que tenga que ver, contrato laboral, ese tipo de cosas. Todo eso. Pero en ese caso vamos a suponer que yo voy y digo que trabajé en X empresa, que no sé si es cierto. El patrón, ¿cómo la compruebo que no?
con testimonios, yo puedo tener recibos de nómina o tan simple. No sabes que el patrón me pagó en efectivo todos los días y no me dio derecho a seguro social. Ujú. O sea, el patrón, ¿cómo probaría que no trabajó? ¿Es lo que estás comentando? Sí, exacto. Yo te voy a demandar porque yo trabajé por ti, aunque no sea cierto. Ok, pero él dices que no había recibos, no había nada, nomás él afirma que él trabajó, ¿verdad? Entonces, por Sí, que ejemplo, él lo recibió efectivo de su parte y nunca me diste seguro social, pero ahí estuve trabajando. Tengo 5 años trabajando ahí supuestamente, o un año, el tiempo que sea. pues yo ahí lo que haría es, yo si estuviera defendiendo al patrón, ofrecería una prueba confesional a cargo de la parte actora, de la que está demandando, del trabajador, y ahí con el desahogo, con las preguntas que le haría, saldría a relucir si trabajó o no trabajó ahí. Pues con esa prueba puedo justificar que no trabajó, por ejemplo. Y entonces, si se fijan en la cuestión de pruebas, en la prueba confesional, no tiene límite de preguntas. Entonces, cuando tú lleves un juicio y veas que hay una prueba confesional, trata de hacer las más preguntas que puedas para que la parte contraria caiga en contradicciones y cosas, y ahí es cuando la puedes ganar. Yo he hecho juicios en los que he ofrecido prueba confesional más de 300 preguntas. Se marean las personas, ya no contestan igual. Es una estrategia. Más que pues falta ver que las preguntas te las califiquen y te las acepten, porque tienen que tener relación a los hechos y todo. Pero, por ejemplo, esa puede ser una buena estrategia para sacar a relucir que no trabajaba la persona ahí. Por ejemplo, pues saber si él dice de qué trabajaba, a ver, explíqueme, por ejemplo, en qué consistía su trabajo. O es cierto, como lees, que el trabajo que usted consistía era hacer esto, esto y esto, y utilizaba esto y esto. Entonces va a caer en contradicciones porque los mismos abogados que defienden, en este caso, a un trabajador, pues le van a decir, todo lo que te pregunten, tú di que no, porque no pueden estar asistidos por abogados. Entonces, todo di que no. Entonces, uno como abogado, cuando hace las preguntas, ya sabe que les dan la orden que digan que no, y pues ahí les dices cosas que, que contesten que no y que salgan a tu favor al final. O sea, es una estrategia que puedes hacer ahí. Oye, en cuestiones de laboral, hablando de proceso, hay muchas irregularidades sobre notificaciones que realicen las distintas juntas. Obviamente, estamos a pie de entrar una nueva la forma de justicia laboral, que ya no va a ser juntas, van a ser tribunales, que qué bueno, porque tengo más confianza en un juzgado que una junta que muchas veces está influenciados por otras personas. Ah, ¿Dónde voy con eso? Hay un problema muy serio. Ahorita estamos viéndolo. Se suspendió actividades. Fueron Sí. días inhábiles. Los días que no fueran a trabajar, las audiencias que tocó ese día, la Junta va a notificar. Sin embargo, si no te notifica personalmente y celebra una audiencia, te puede perjudicar. Sin embargo, ¿cuál es el procedimiento de reponer esa notificación que le echan bajo la puerta, a lo mejor al domicilio equivocado, etcétera? Bueno, vamos a suponer que ahí te aventaron la notificación y te la dejaron ahí tirada y como nunca te diste cuenta, se llevaron el juicio a tus espaldas y pues perdiste. Más o menos así es la cosa, ¿no? Lo que me Pues estás un comentando. ejemplo, y yo sé que ha pasado muchas veces, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí lo que se hace, por ejemplo, si ya nos vamos a una situación en la que se llevaron el juicio a tus espaldas y ya te embargaron y todo, pues tienes que sacar un amparo en contra de todo de que no te notificaron personalmente, y todo el procedimiento lo van a ordenar regresar y va a comenzar otra vez y te tienen que notificar personalmente. Por eso, cuando tú eres el abogado que demandas a alguien, por ejemplo, en materia laboral, hay que fijarse muy bien cuando le notificas a la otra parte para que sea personal, porque muchas veces
los abogados que no les saben muy bien, sí, rápido, avientan el papel ahí, vámonos, ya quedó, porque no van a contestar y les vamos a ganar. Pues no, porque al final te sacan un amparo, van a regresar el procedimiento y va a empezar otra vez de nuevo todo. Entonces, lo mejor es cerciorar que... ¿Mande? Efectivamente, por decir, lo que hacen es, si nadie está ahí, supuestamente se la pega el sentencia en la pared del edificio y ya con eso dan por servido la notificación. Por estados. No, esa es una notificación que llegue, no hay nadie en el domicilio y la pegas, pero eso ya es como que una responsabilidad del mismo abogado que lleva el actuario, porque muchas veces por la flojera el abogado, sí, déjale el papel, y cuando tú ya le sabes a la cosa, no, espérate, si no, déjale una cita de espera, porque no sé si has visto en la ley que los procedimientos de notificación, primero se deja una cita de espera para el siguiente día y si no está, se entiende con cualquier persona. O sea, si sigues las reglas bien de notificación, no vas a tener esas broncas en los juicios. Entonces, muchas veces, si ese día no había gente, bueno, actuario, pues vamos a otra fecha, otro día. Es muy pesado volver a ir por el actuario, volverlo a llevar y hacer toda esa gestión. Pero si lo haces bien, es éxito en el asunto. Es que va a haber muchos problemas. Bueno, percibo muchos problemas en laboral ya con la situación, muchos trabajos que están perdiendo, muchas empresas que no tienen el dinero para liquidar a sus trabajadores, inclusivamente a domicilios que ya no están, que ya se cerró el negocio. Me sorprende diario, veo más camiones lleno de escritorios ejecutivos y digo, pues ¿a dónde van? Pues ya se cerró sus puertas, ¿verdad? Y me imagino va a haber muchos problemas en ese sentido. Ahora, el amparo sí procedía en ese momento, por decir, yo llego a embargarte por laudo, porque no se llama sentencia, se llama laudo. Y en ese momento, como no tiene una notificación correcta de la sentencia, se puede amparar contra la sentencia en ese momento y regresar todo el proceso, ¿correcto? ¿Y cuánto tiempo tiene en el proceso laboral para ejecutar un laudo? Pues mira, en materia civil son 10 años. Cuando el laudo ya está dictado y ya quedó firme, ya que es cosa juzgada, en materia civil yo recuerdo que son 10 años. En materia laboral pues debe andar por el estilo, más o menos. Por ejemplo, el día de ayer me trajeron un laudo que ganaron en el 2018 y ganaron todo. Lleva que 2 años, pues todavía está para ejecutarse. Y si nunca lo haces, pues tienes un término para ejecutar. Si no, pues si no ya pierdes el derecho, eso es lo que pasa. Pero realmente creo que las sentencias, como ya son cosas juzgadas, ya no es lo mismo que tengas que presentar una demanda. Por ejemplo, en materia civil tienes 2 años para ejercer tu derecho. Si pasan los 2 años, pues ya no te funciona el juicio. O sea, también se pone un abusado como o sea, mucho de las fallas y todo, los abogados las pueden subsanar, siempre y cuando se le peguen tanto al juez como a los actuarios y a todos para que hagan debidamente bien las cosas y tenga éxito en el asunto uno. Si el abogado litigante no se le pega a ver eso, a las autoridades les vale sorbete y pues salen mal las cosas después. ¿Se oye? Bueno. Sí, Bueno. sí se escucha. Tenemos una compañera que se llama Yasmín Pérez Castro, que escribe por el chat, dice que buenas noches, yo no sé nada del nuevo sistema penal acusatorio. No sé si podría explicarlo. Muchas gracias. Mira, el nuevo sistema penal acusatorio yo no lo he visto, es reciente. Ese lo que convendría ahí es que va uno al Tribunal Superior de Justicia y el mismo Tribunal Superior de Justicia te da oportunidad de estar en las audiencias
Y Hay públicas. De hecho, hay un sí, pero calendario. puede ir uno. Yo lo que le recomendaría a la compañera es que si tiene oportunidad de acudir a una para empezar a entenderlo. Yo quise tomar un curso para ver cómo, los mismos tribunales te los dan, creo que ni te los cobran, ellos te enseñan cómo. Entonces, yo sugeriría acercarse con el propio tribunal y decir, oye, quiero aprender el sistema penal acusatorio, y ellos te van a decir, oye, ven aquí, y te van a explicar si sería conveniente acudir a uno de esos para aprenderlo. Aunque no te dediques a la materia, simplemente por si te pasa algo, saber cómo desahogarlo. Es que el último que llevaste fue el de aquel fraude. No, pero ese fue, Especializado. sí, pero es fraude específico, pero fue el sistema anterior, no es el nuevo. Fraude específico fue un arquitecto, ¿no? Que se hizo pasar por arquitecto y no era arquitecto. Pues ese es un delito cuando un profesionista ofrece servicios, cobra y no hace lo debido. Entonces, pues cae en un delito que se llama fraude ahí. Entonces, pues se llevó toda la acusación de principio a fin y se aprendió a la persona y se le condenó. Y hasta ahí llegaron las cosas. Pero sí, ¿en qué estados están ustedes? ¿En qué lugar de la República? Hay de todos lados. Hay de todos lados. Entonces, Hay de Aguascalientes, Zacatecas. Zacatecas. De Pero Obregón, eso- Sonora. De Michoacán. Puebla, de Puebla. Ok, porque en Puebla hay muchos fiscalistas, ahí está muy bueno todo lo que es el derecho fiscal. Pero en penal acusatorio sí sería conveniente, si lo supiera bien, sí se lo explicaba. Yo pienso que aparte de ser abogado, tienen que saber oratoria y tienen que saber mucho tipo de cosas en los penales acusatorios, porque pues hay que presentarse a hablar en la audiencia. Pero si tienen oportunidad en su estado, vayan a preguntar, y se me hace que sí. A mí me lo dijeron aquí en Nayarit, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo, no, pues es que acudan y ahí se les explica y vayan a una audiencia, estamos abiertos para enseñarlos. Bueno, quedé pendiente, nunca fui. Yo siempre he pensado que es bueno práctica para los alumnos durante su último año de carrera que la universidad establece una clínica penal donde los alumnos bajo la supervisión de un licenciado especialista en derecho penal la guían sobre la defensa de varios sujetos en el procedimiento penal. Igual explorar eso en sus diferentes sedes. Sí, pero otra cosa también es que cuando está uno estudiante es conveniente trabajar en todas las materias un poco, y así las conoces, así ya decides a cuál te vas a dedicar, y sí hay que practicarlas. Yo recuerdo que yo practiqué, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sala penal. Te estoy hablando cuando estaba estudiando, que iba como a la mitad de la carrera, y gracias a eso me aprendí el procedimiento penal desde el Ministerio Público hasta la segunda instancia. Entonces, es muy importante trabajar en distintos lugares de distintas áreas, y te vas a aprender todo cuando salgas. Y practicar el litigio, porque el practicar el litigio, después de que lo dominas, la vida se te hace muy sencilla, porque son tan complicados que cualquier cosa la vas a resolver. Por si alguien se quiere dedicar digamos. Regresando al tema de la prescripción de las sentencias laborales, aquí le estoy viendo el artículo 516 de Ley Federal de Trabajo. Aquí dice, las acciones de trabajo prescriben en 1 año, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que siguen los siguientes artículos, que los otros están hablando sobre despedir a los trabajadores, separación y acciones de los trabajadores contra su patrón.
Y aquí dice, prescriben en 2 años las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal. Ahora, como ese ya estamos hablando de la nueva reforma laboral, no sé cómo aplicaría con los asuntos anteriores. Pues es que la reforma que dice, ahí dice que son 2 años para ejecutar el laudo. Sí. Bueno, aquí refiere el tribunal, ese no sería el mismo tribunal que junta laboral, ¿correcto? Pues no, porque es lo que me queda un poco de duda, porque siempre la ley laboral se refiere a la junta como la junta, no como el tribunal. Sí, la Pero nueva hay reforma tribunales, hay tribunales. tribunales estatales para los empleados de gobierno estatal. Ah, sí, ese es el Tribunal de Arbitraje del Estado, es el que dirime las controversias laborales entre los trabajadores del Estado y el patrón como ente de gobierno. Yo he llevado esos asuntos de defensa de trabajadores del gobierno y tuvimos éxito en unos y se obligó al gobierno a pagar la indemnización y salarios que hay y todo como si fuera materia laboral común de personas. Oye, licenciado, Uh-huh. generalmente cuando hablamos de términos, hablamos de días hábiles y inhábiles, pero en ese caso habla de años. Y ahora con la suspensión de actividades por COVID, generalmente de marzo hasta mayo estuvieran cerradas las juntas. ¿Cómo interpretarían esos? Porque cuando dice años, si la sentencia fue en octubre, es 2 años a partir de octubre. ¿O va a ser 2 años a partir de octubre más 3 meses? No, pues debe ser si es octubre, al otro octubre es un año. O sea, no, cuando se habla de año calendario enero a diciembre, son ejercicios fiscales. En Por otras ejemplo, palabras, ese emergencia sanitaria no afecta ese tipo de términos que hablan de años o meses. No, porque hay que ver en la emergencia sanitaria, los propios tribunales dictan acuerdos o oficios donde se dice que esos días se declaran inhábiles. Creo que ahorita la Junta de Conciliación solamente te recepciona demandas. Entonces hay que ver qué dicen los oficios que nos ponen ahí en las juntas de conciliación, donde dice estos días se van a considerar inhábiles por la contingencia, etcétera. Entonces son los que hay que tomar en cuenta para el cómputo de términos ahí. Entonces sí se tomaría los 3 meses después. O digo, los días que no. Los que están declarando inhábiles, que ¿han visto algún oficio o algo que digas es inhábil de este día a este día? Yo vi una que hablaba de suspensión de términos, pero a mí se me hace que va a abrir para mucha interpretación del amparo sobre las facultades del mismo junta o tribunal de suspender términos. Pues es que hay que ver que exactamente qué es lo que dice, porque a la hora de suspender, pues quiere decir que no se va a computar para término. Por decir, ahorita en justicia federal, los amparos indirectos que están recibidos a través del juicio en línea, le están dando seguimiento en juicio de línea, pero si la presentas físicamente, solamente las que son de carácter urgente, por ser penal, por un ejemplo, la van a dar trámite. Si no, nada más te la reciben y ahí está en pausa. Esa es una irregularidad. Los que tienen acceso a computadoras, su juicio puede proceder. Lo que no, y no es urgente, ahí está detenido. Sí, pero no corre término. No corren términos, pero ejemplo, si no te da suspensión, si la solicitaste. Pero no te resuelven suspensión, ¿verdad? Cuando no te la resuelven. Pero quién sabe, es que si es de caso urgente, sí te la deben de resolver, como lo mencionabas. Depende qué tipo de suspensión pidas.
Sí, sí, efectivamente. ¿Qué podría ser una suspensión de caso urgente? Una privación de la libertad, una detención, ¿no? Incomunicación, expulsión, tortuga, ¿cómo se llama? Cuando el ejército toma las calles, invasión del... Toque queda, ok. Sí, ¿Ya? Pues hay que ver eso de los términos ahorita con lo que estás comentando. Por es si que sabe algo. se me hace muy interesante el tema ahora que estamos hablando de proceso, porque con la situación de COVID se está modificando el proceso y honestamente ocupo una experto en proceso para, para descifrar todo lo que está dando las autoridades. Por eso también te digo, es importante que si los tribunales, no sé si han visto los letreritos que había de los juicios orales, por ejemplo, que invitaban a la gente, vénganse porque vamos a hacer cursos de los juicios orales, siempre hay actualizaciones y cosas, y ni te las cobran, va uno y se siente y te empiezan a explicar todo. Pero a lo mejor que también, si hay un letrero donde establece lo que dice el juzgado en materia de suspensión, o sea, en la puerta que se Ahí suspende debe decir, sí. tal día, a lo mejor nomás una foto para ver qué es lo que dice. A ver qué dice y si dice se suspenden términos y todo. Y a lo mejor ver también bajo qué términos lo establece, bajo qué condiciones y bajo la legalidad. La que sé nomás es de que te recibe laboral, solamente te recibe demandas, es todo. Y se tiene, como decía el compañero, ahí se quedan las cosas. ¿No? Y lo que tenemos que examinar ahí, los acuerdos, lo hace saber entre abogados, pero los abogados son representantes de partes. Por decir, el trabajador que mañana llegue a la junta y dice, oye, me despidió en marzo, pero yo no sabía que yo vino aquí, estaba cerrado, no me recibió mi denuncia y ahora vengo 4 meses después y la junta dice... No, pues no, pues ya perdiste el derecho, ya pasó el tiempo, te va a decir, ¿no? Sí, exacto, pero con suponer la falta de comunicación de diversos niveles de gobierno, queda en una confusión con la población general, la cual puede poner ellos en una desventaja de ejercer su derecho. Sí, pero fíjate, te comento, ahorita te reciben las demandas. En el caso que estás diciendo, si el trabajador va, ahorita le van a recibir su demanda y va a poder estar presentada en tiempo. Es correcto. Uh-huh. Bueno, y rápidamente, Compañeros, Uh-huh. compañeros, pregunta, aprovecha. el proceso en amparo, mientras se anima alguien, rápido. Estamos hablando, pues, la otra vez estábamos viendo el tercero perjudicado, o el tercero que fue la clase pasada. Aquí, como, por ejemplo, podrías poner un ejemplo de, a lo mejor cuando él trabajaba en Monterrey, era abogado fiscalista y llevaba amparos. Amparo ¿sí? contra leyes fiscales, ese tipo de amparos, a pesar de que se ven muy complicados, son más sencillos que cualquier otro. Que divorcios o cualquier cosa es más fácil. No, hombre, divorcio es un broncón, entonces Pues fiscal, si no me equivoco, nada más tiene que comprobar la legalidad de la acción, ¿no? Sí. Pero en materia de amparo, ¿puedes platicarlo rápido? Pues amparo contra leyes fiscales, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si El predial. el impuesto predial, pues cuando hay, no sé si han escuchado lo que son las tablas de valores unitarias de uso de suelo y construcción, cada X tiempo los municipios o los estados, perdón, hacen modificaciones a
a los valores de la propiedad que van a servir de base para fijar el impuesto predial. Entonces, cuando ellos anuncian que hubo un aumento de predial, lo hacen a través de un decreto que dicta el propio gobierno, que lo firma el gobernador, el secretario de gobierno, el tesorero, donde dicen que va a haber un aumento de impuesto predial en base a las siguientes tarifas y tasas, etcétera. Entonces, uno presenta un amparo en contra del decreto que ordena esos cambios en tarifas en impuesto predial. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a ganar casos en los que el amparo iba en contra del decreto y por la simple falla de que se le olvidó firmar al secretario de gobierno el decreto, pues no tenía validez, entonces no le podían aplicar el decreto a la persona y no podía tener el aumento de impuesto predial. Por detallitos tan sencillos que no firmó el decreto. Y presentabas una demanda de amparo. Presentas un amparo. ¿Cuánto tiempo tenías? Son 15 días a partir del acto de aplicación. ¿Qué tipo de amparo? Es el que estoy explicando, amparo contra leyes fiscales. ¿Es directo? Es un amparo indirecto, es decir, el amparo directo es contra sentencias definitivas. Entonces, se presentaba el amparo, el acto de aplicación era el recibo de pago, pagabas tu impuesto predial el día de ahora, pues a partir de ahora cuéntale 15 días en adelante, era tu término para la interposición del amparo. Y con eso te ibas con el recibo, acreditabas que era tuya la propiedad y ahí hacías valer como acto reclamado el decreto y pues decías que era ilegal y que te tenían que dar el amparo para que no te lo aplicaran por la falla esa que no había firmado el secretario de gobierno y pues te daban la razón. No, pero a ver, presentabas el amparo y demandabas ¿a quiénes? A las autoridades demandadas, pues en este caso eran, por ejemplo, todos los que venían el decreto, secretario, tesorero, etcétera. Tercero perjudicado, pues ahí no había tercero perjudicado. ¿Quieres que te dé la figura de tercero perjudicado? Es en otro caso. A ver, ahí no, amparo, un tercero perjudicado. Un tercero perjudicado, bueno, por ejemplo, en un amparo civil, cuando se dicta la resolución de segunda instancia, te vas a un amparo directo, entonces, pues, la autoridad demandada, pues, es el juez el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y el tercero perjudicado en ese caso es la parte contraria a la que no perdió el juicio. Eso es lo que queríamos, ¿no? Sí. Lo que era el tercero. ¿Sí sabían lo que es el tercero perjudicado? Lo vimos en la clase pasada, pero no... ¿Sí lo entendieron un poco o quieren que les hable un poco del tercero perjudicado? Profe, más sí, Sí, perdón, por si favor. nos podía hablar un poco, explicar que sí leímos, pero pues estaría mejor que nos lo explicara. Por ejemplo, el acto, estábamos viendo hoy en la mañana el acto, y ahorita dijiste que el acto generador era el decreto. El acto reclamado en amparo. Porque no es hecho, porque es acto. Bueno, lo que pasa es que... el acto era una manifestación de la voluntad como un contrato. Sí, lo que pasa es que aquí acuérdate que es amparo contra leyes fiscales, es diferente. Okay. Es que son... Digo, para no desviarnos del tema, lo que quieren conocer es un poco del tercero perjudicado, ¿verdad? En general, el tercer perjudicado viene de acciones que estás demandando la autoridad responsable adentro de juicios. Si es algo fuera de juicio, por decir el octavo constitucional, no va a haber tercer interesados. Sí, pero te digo, es que apenas hablar de un caso específico para explicarte el tercero perjudicado es, por ejemplo, ¿a quién le afecta esto de los que están dentro del juicio? Por ejemplo, en el que estabas diciendo, el civil, amparo civil. Ya, pues amparo civil, si yo pierdo en segunda instancia. En segunda instancia, ¿verdad? En primera instancia pierdo y en segunda instancia también pierdo, me voy al amparo directo. Entonces, al formular mi amparo, pues ya ves que le pones autoridades responsables, ¿no? Pues en este caso, pues el tribunal. El Tribunal Superior de Justicia, el magistrado.
¿Qué otra autoridad tenemos ahí? Pues nomás esa fue la que emitió la resolución. Y yo soy la parte actora. ¿Y a quién le puede perjudicar? Pues el contrario dentro del juicio. Entonces, él aparece como tercero perjudicado. Esto quiere decir que si yo presento mi amparo y señalo como tercero perjudicado al demandado dentro del juicio, pues es para que él sepa y pueda presentar lo que él vea conveniente dentro del amparo. A lo mejor el tercero perjudicado puede decir, es que el amparo que presentó la otra parte está mal por esto, por esto, por esto, por lo otro. O sea, presentando argumentos para que no se le modifique la sentencia, que no le concedan el amparo y que quede firme a favor del otro. ¿Va muy rápido o sí le entendieron? Hola. Sí, me quedó claro. Sí, a mí también. Sí, sí se entiende. ¿Y a la que habló? ¿Quién fue la que habló? Roxana Salcido, de Aguascalientes. Ajá. Roxana, ¿quedó claro o no? Sí, quedó claro. Gracias. Saludos, Rox. Saludos. Yo. Y luego estamos viendo en la mañana déjame nomás mover aquí. Estábamos bien, no, era la cosa juzgada, ya lo dijiste, era la ejecución de sentencia, cosa juzgada también, las sentencias, resoluciones judiciales como las audiencias, las pretensiones, el tipo de pretensiones, pues ya las habíamos visto que era condena ejecutoria o precautoria, que por precautoria sí lo habíamos visto, y actos procesales, que es un acto procesal, que es actos de petición, las pruebas, el ofrecimiento, la preparación, la práctica de la prueba, y de forma, tiempo y lugar. Licenciados, Sí. ¿podemos hablar un poco sobre relación de partes? La que vimos, creo que fue la semana pasada, ¿no, maestra? ¿Cuál es? ¿Qué era? Relación de partes. No me acuerdo. Hablamos de las diferentes partes en un juicio. Por decir, efectivamente, el amparo es el quejoso contra la autoridad responsable tras ser perjudicado. Y en ese caso, yo quiero explorar un poco de las partes en juicios mercantiles. Como se ve ahí que hay muchos diferentes caracteres, por decir, una persona con un poder de pleitos y cobranzas representando a una persona moral o hace una persona física. Entre ahí el endorsetario de un pagaré en procuración o propiedad, el actor, el deudor, diferentes partes adentro de un juicio mercantil. Pues mire, ahí prácticamente pues en el mercantil pues es el actor, el demandado, y pues básicamente son las partes. Ya las representaciones, pues al final el que va con un poder pues es el representante del actor. El endosatario. El endosatario pues también viene siendo un representante. Un endoso es que te dan el encargo de que vayas a cobrar el cheque, es lo que te están diciendo. Te endoso, te doy la autorización, más o menos, explicándolo así, te doy la autorización para que vayas y cobres el cheque. Entonces él va en su calidad de endosatario en procuración y es la parte actora. En mi carácter de endosatario en procuración de fulanito de tal, vengo a presentar el juicio ejecutivo mercantil. Y tiene todos los derechos como si fuera el actor por nombre. Bueno, lo que pasa es que ahí una cosa es el endoso y otra es la representación, porque el endoso es lo que tú le escribes al cheque o al pagaré, donde endoso en procuración es para que él vaya y haga su gestión y cobre el cheque, por si es endoso en propiedades que se lo está regalando, ¿verdad? Pero si es una persona moral,
La persona moral, pues tiene que designar su representante legal con las facultades para pleitos y cobranzas en ese caso. Ser representante y endosatario también. Puede hacer las dos. Y así, de sencillo, esos no son requisitos de ser licenciado en Derecho o abogado para efectuar ese cargo. Sí, en el de endosatario no, porque a lo mejor puedo ser yo endosatario y no soy abogado y aparte pues traigo un abogado, por ejemplo. Y cuando estén en las prácticas, es muy importante, cuando estén practicando ya como abogados o litigando, que siempre que vayan a revisar un caso, chequen la representación, los poderes, porque muchas veces ven que el abogado trae un poder, ay no, ya trae poder, ya, pero checan el poder y muchas veces están mal los poderes. Y si tú le encuentras una falla al poder, ganas el juicio. Entonces son de las cosas que cuando vas a checar un asunto, una demanda nueva que cae, mira, viene como apoderado de la empresa tal, a ver, préstame el poder, vamos a revisarlo. Y muchas veces se otorgan poderes y la persona que otorga el poder no tiene facultades para delegar y pese a eso los notarios pues lo hacen y los hacen mal y cuando checas ese tipo de detalles los haces valer y pierden el juicio. Aunque traigan todo bien, pero si el poder está mal, con eso pierdes. Entonces es bien importante entenderle a toda la cuestión de los poderes y checarlos con lupa. Igual cuando uno va como apoderado, a ver con qué facultades me la estás dando, ¿verdad? Sí hablaron de poder, ¿verdad? Sí, hablamos. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan que vimos la representación y los mandatos y todo eso? ¿Cuál es la diferencia entre un mandatario y un representante y todo? Lo que pasa es que el mandato es un acto específico. O sea, ve y hace este tipo de cosas. ¿Sí? No necesita el notario. Lo que pasa es que si ya nos vamos a reglas de poderes, contratos, etcétera, hay muchos que con el hecho de que estén firmados ante dos testigos tienen la validez como si fuera ante un notario, por ejemplo. Entonces hay que ver los requisitos, porque muchas veces cuando estén en un lugar y hagan un contrato de renta, por ejemplo, y oye, que ante notario, no, hombre, fírmalo ante dos testigos ahorita para no ir con el notario, entonces tiene una validez. Es como un requisito de formalidad, pues. Sí, pero no es lo mismo que firmes un contrato solamente las partes. Pero ya cuando está ante dos testigos, bueno, pues le da más fuerza. En la mañana estamos hablando de un contrato de promesa de compraventa. Y hablábamos que tenía los requisitos. Ese es el acto jurídico y el hecho, decíamos, es el hecho de que al final yo te prometía venderte a ti el terreno de enfrente. A los 6 meses digo que no, mejor no te lo vendo. Entonces tú me demandas por el cumplimiento de la promesa. Entonces el hecho generador es el decir, ¿sabes qué? No te lo vendo, voy a incumplir el contrato. ¿Se acuerdan que lo vimos en la mañana? El acto jurídico es la promesa de compra-venta. Yo le prometo vender el predio de enfrente, al final digo, no se lo vendo, y ya le había dado precio, tiempo y la cosa establecida, determinada. En 6 meses me arrepiento y digo siempre no. Entonces hay un hecho jurídico que motivó el incumplimiento del contrato. ¿Cómo me demandarías tú a mí? Bueno, ahí para explicarles bien el proceso. Bueno, ahí de Peapa, dime, te voy a demandar, sí. Tienes 9 días. Proceso. Sí, pero hay una civil. cosa. Ya me lo vas a echar para abajo. Sí, ya te lo voy a echar para abajo. No. Para abajo ahí, porque ¿alguno de ustedes sabe lo que son los elementos de una compraventa? Son 2. Defiéndanme, por favor. Quita esta cosa. ¿Sí me escucharon? Ya se nos fueron y nosotros seguimos aquí. No, ¿Es el comprador y el vendedor? Eso las partes, pero los elementos. Voluntad. Son, Voluntad entre las partes.
Los dos El elementos son contrato, el objeto y el pago. La maestra está explicando de una promesa de venta, pero no dice que se pagó. Es promesa. Por eso, pero tienes que dar, para que tú demandes un cumplimiento de promesa, primero tienes que exhibir el dinero que lo estás pagando. Oh, bueno. Porque si no exhibes el dinero, entonces no puedes reclamar. Págala, te van a decir. Entonces tú te puedes... Así se aplicaría. Yo te voy a dar 50,000 pesos como garantía de la promesa compra-venta, la cual al final de 6 meses decido, no, ¿sabes qué? Mejor no. Ahora sí se podía hacer valer ese contrato donde al seguro hay unos términos donde pierdo esa garantía. Sí, mira, por ejemplo, si ahí das tu garantía, el otro la recibe y luego, oye, pues ya vengo a pagarte el resto, no, pues ahora no te lo vendo. Entonces, si tú vas al juzgado y le dices al juez, vengo a consignar este dinero a favor de esta persona por este contrato de promesa, entonces con eso estás diciendo que el dinero ya está a su disposición y estás cumpliendo con tu obligación de pago. Al momento que pagaste, ya estás en condición de que tú demandes que te otorgue la escritura porque ya pagaste. Entonces, ¿cómo me vas a demandar? A ver, pero ¿quién aquí? Yo estoy hablando que estoy defendiendo al que compró, que ya no le quieren vender. Yo soy la que te iba a vender. Entonces, ¿presentas demanda o no? A ver otra vez, porque no te entendí. ¿Quieres que demande? ¿Yo soy el comprador o el vendedor? Tú eres el comprador. Yo soy el comprador. Ya me diste el anticipo. Ya tienes. Quiero vender, no te voy a regresar. No, pues, el total del precio lo consigno y demanda el cumplimiento y el otorgamiento de la escritura y la ganas y te la dan. Y si no te la firma él, te la firma el juez. En rebeldía. Pero que presentas una demanda. Sí. Y... ok. Presentas una demanda de otorgamiento de escritura acompañada con el pago y luego él tiene la contestación. Tiene 9 días para contestar. 9 días para contestar el ordinario civil. Luego, una vez que te contesta, se abre el periodo probatorio. No recuerdo exactamente los términos de 30 días y 45 días. El desahogo de las pruebas. Luego sigue la etapa de datos. Luego sigue la sentencia. ¿Pruebas tienes tú? Porque en materia civil, lo que se prueba son los hechos. Yo compré, aquí está mi contrato, lo estoy probando. Yo pagué privado. Donde pagué privados, bueno, es que eso ya viene siendo el valor de las pruebas. Por ejemplo, si tú presentas un documento privado a un juicio para sustentar tu acción, yo se la contesto y te digo, ese documento no tiene valor probatorio, por ejemplo. O sea, es muy importante ver el valor de las pruebas y todo eso. O sea, ¿qué documento estoy presentando? Y cómo bien certificados y todo, porque con eso o la ganas o la pierdes. Suponemos que hay un error en ese documento. ¿A quién va a favor el error? ¿Cuál? Por ejemplo, el error. Suponer que hubo un error que dice 500,000 cuando eres 50,000 y la firmamos el documento, pero tú la redactaste y yo la firmé. Pues ahí yo creo que se le fue al amigo, porque pues si estamos hablando con dos personas serias, pues va a decir, oye, hay que corregir, pero estás hablando con una persona que es avanzosa, te va a decir, no, así está, así queda y así es. Yo he visto, por ejemplo, casos en los que una persona firma el contenido de un documento, abajo está su nombre y entre el contenido del documento y su firma queda un espacio en blanco, le recortan la hoja y con eso en el espacio en blanco chiquito le ponen debo, pagaré, me obligo a favor de fulanito de tal, la cantidad de tanto, está la firma de la persona. Yo he visto juicios fundados en esos documentos y los ganan.
que las pruebas demostrarías, ¿qué? Los hechos. Los hechos. Por ejemplo, yo compré, aquí te lo pruebo con el contrato, yo pagué, aquí está el recibo, la consignación que hice, y luego de ahí pues, viene el desahogo de pruebas. El desahogo de pruebas, el ofrecimiento y desahogo. Ofrezco como pruebas las siguientes, las enumeras y luego el juez va a programarte el desahogo. Se señala como fecha de la confesional el día tal, la testimonial el día tal, la inspección ocular el día tal, entonces ya te los programan y luego los empieza a deshogar. Por eso los periodos son de 30 o 40 días, no me acuerdo cuántos son. 30 dependiendo y 45. Y a veces pues, hay reglas que si está fuera del lugar, se aplica cada kilómetro, es un día más, etcétera, todo eso. Y después del desahogo vienen los alegatos. ¿Qué es un alegato? Pues, por ejemplo, que si el actor probó X cosa, yo puedo decir, yo alego que esa prueba no está bien por esto. O sea, le voy a alegar, pues, a lo que presentaron, a buscarle, para que el juez pues tome las consideraciones que él vea, pues. Y en esa no la acepto. Entonces, los alegatos me sirven sobre las pruebas. Pues en general, sobre todo el juicio. O sea, pero más pero bien aclarar su punto, su objetivo, ¿no? Sí, muchas veces ahí puedes, pues le puedes echar ganas, ahí le estudias y ves y, oye, alego que esto y lo otro, que la prueba no tiene el valor probatorio por esto, etcétera. No, y algo es importante aquí, es como quien inició la demanda, presente sus pruebas. Pero ahí también la puedes usar a tu favor las pruebas del contraparte y en los alegatos la puedes conectarlos para su favor. Lo que pasa es que cuando tú ofreces tus pruebas, haz de cuenta, tú dices, yo ofrezco este contrato, ofrezco esto y también ofrezco la confesión expresa de la parte contraria. ¿Dónde viene? Pues cuando la parte contraria, si es la que contesta, en la redacción de su contestación dice algo que a ti te favorezca, tú vas a decir, ofrezco la prueba confesional expresa de mi contraparte en la que está mencionando esto en el cuerpo de su contestación de la demanda. Entonces esa viene como una documental pública que va dentro del expediente, es una prueba y tiene valor probatorio, es una confesión expresa, por ejemplo, que sirve a tu favor, que la otra parte la hace y a ti te está sirviendo y tú lo ofreces a tu favor. Licenciado, ¿y cómo funcionan las tachas adentro de los testimonios? Las tachas son en los testigos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a tachar si ofrecemos unos testigos y ese testigo pues tiene amistad estrecha con la otra parte? Pues tú dices, yo tacho a ese testigo porque tiene amistad estrecha y pues no se vale, por ejemplo. Las tachas es como señalar, espérate, eso no se vale, está mal. O, por ejemplo, tache ese testigo porque no está viendo sus facultades, o etcétera, ¿no? Ese funcionaría en el laboral si mi empleado está declarando a mi favor en un juicio laboral. Obviamente puedes tomar la idea que la estoy obligando como parte de su trabajo. Otra vez, yo lo final que dijiste. ¿Cómo? No escuchó lo final que dijiste. Lo que decían, suponemos un juicio laboral que yo presento un trabajador como testigo, pues puede considerar que posiblemente está ahí como obligación de sus labores y se podría tacharlo, ¿no? Ahí lo podrías tachar. No recuerdo bien, en materia laboral debe de haber tachas también, porque son como que reglas generales en derecho común, las tachas. Y los testigos, cuando rinden su testimonio, tú como abogado les puedes hacer unas repreguntas. Contestan unas preguntas y le haces unas repreguntas. Ahí se llama, no sé si han escuchado eso de las repreguntas.
Sí, yo acabo de ir de testigo a un juicio laboral. Fui de testigo y sí, nos tacharon de testigos porque las credenciales estaban mal. No sé qué hubo ahí, pero ¿qué tan confiable es que tachen las preguntas? Pues, bueno, más bien a los testigos. Bueno, los testigos son una cosa y las preguntas las califican. O sea, Sí, cuando porque tacha la pregunta. sí, dice que sí es válida o que no es válida, ahí mismo en la mesa dicen. Pero, por ejemplo, los testigos, bueno, nos tacharon a nosotros de testigos, dijo la otra abogada, tacho a él porque dijo que vivía en Zacatecas y no vive en Guadalupe. Lo tacho a él porque su credencial no está vigente y lo tacho a él por, ay, qué tantas tachas puso, pero qué tan... ¿Funcionaron? No sé cuántas tachas puso, pero no sé si sean, o sea, qué tanta validez tenga, pues, al haber tachado tanto, según ella. Pues que lo que estaba tratando es de eliminar los testigos con las tachas. Pero eso es exactamente lo que estás comentando, son las tachas. Ok. Hay varios motivos que se puede utilizar. Y después del alegato. Viene la sentencia. Y la sentencia la dicta el juez. Y después de la sentencia tienes para la segunda instancia. Te vas al tribunal de alzada. Correcto. Y ahí el tribunal son 3 magistrados. No, lo que pasa es que depende a la sala que te turnen el asunto, la apelación. Ok. Tiene que te va a resolver. Bueno, entonces te resuelven en segunda instancia. Y tú presentas la apelación. Te resuelven en segunda instancia. La apelación es para modificar o para confirmar el fallo. Y depende de lo que te digan, sigue la instancia del amparo directo en contra de la sentencia. Y muchas veces te vas al amparo directo. No sé si han escuchado resoluciones de amparo donde dicen amparo para efectos. Una cosa es que te digan, te concedo el amparo para esto, y otra cosa es que te digan amparo para efectos. Por ejemplo, en materia civil, un amparo para efectos es para que vuelva el magistrado a dictar una nueva resolución de acuerdo a los lineamientos que te dicen. Entonces dictan otra resolución y otra vez te puedes ir al amparo directo. Ya ves que es cuenta de nunca acabar. A mí me tocó ver juicios donde llevaban 9 amparos directos. O sea, la cita y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque eran amparos para efectos. Es de cierta forma, el juez federal está dictando la sentencia a través del juez de primera instancia. No, lo que el juez federal lo que hace es revisar a todos, haz de cuenta, todo lo que hicieron en la corte. Lo que refiero es cuando ponen la sentencia de amparo para efectos, está diciendo juez federal, a ti, juez de primera instancia, cómo hacer la sentencia. Exactamente, como él te dice, amparo para efectos, y te explica cómo, y lo tienen que hacer como él dice. Así es como dice, exactamente así es. Bueno, ¿dudas? ¿Les quedó más claro? Por ejemplo, el trabajo de la semana 7 pueden hacer, por eso les decía, un ejemplo, un caso práctico, y pueden irlo hilando y al final lo entregan ya completado. O sea, pueden entregar la primera parte ahora, por ejemplo. Puede ser el caso de la promesa. Pues ahí, por ejemplo, la pueden agarrar y pueden Podemos llevar un amparo, por ejemplo. A mí se me hace más fácil que hagan el ensayo, porque en el ensayo tienen que investigar, bueno, también el otro tienen que investigar, pero hay más que escribir en un ensayo, pero como ustedes quieran. ¿Les quedó dudas o se les aclaró todo mejor, o de plano no sirvió? No, Todo sí sirve, maestro. Claro que fue muy útil. Muchas gracias. Y explica muy bien. Muchas gracias, licenciado.
creo que lo van a querer más a él que a mí. No. No, ¿qué pasó? Oye, ¿quién ponen las dieces? Pues depende, si estamos hablando entre abogados, depende. Como dicen, el estipendio, ¿saben qué es el estipendio? El pago. ¿Sí? ¿Quién pone el 10? Pues depende, ¿verdad? Pues, No, pues el que saque 10 es el más inteligente, ¿verdad? pues cualquier duda que tengan, por ejemplo, pues, si nos puedes hacer otro día, favor, y vamos. Sí, cualquier cosa, platicamos y preguntamos y sí, con todo gusto. ¿Lourdes se fue o qué? Ahí estaba hace rato. Lourdes trabaja en Sonora y trabaja en un juzgado, entonces nos ayudaba ahí hace rato habló. No No, lo yo creo veo que se Lourdes en la lista. ahora que me mandó aquí un... ¿Ya es todo? ¿Ya es todo? ¿Quedó perfecto? Maestra, aprovechando, no sé si hablar un poquito acerca de cuando ya está la sentencia, si el acto es libre. Ya ve que en la mañana mencionaban algo. Claro, Pero Luli comentó algo acerca de eso, si ya la sentencia en el acto procesal, si es libre o no. Como ustedes. Se me cerró el... Es que tenía aquí hace rato y se cerró. Tiene... No. La pregunta Ya está era Lourdes. como sigue. ¿La sentencia es realmente un acto procesal judicial libre? Así estaba formulada. Sí, así. Sí, ahí viene, es que fue por una chamarra. Si te hacía un calor, no sé por qué fue por chamarra. A ver, ¿qué dice? Mira, lectura 6, aquí está. Aquí dice... Aquí está. Sí, era la segunda pregunta. A ver, ¿qué dije? ¿La sentencia es realmente un acto procesal judicial libre? Bueno, libre, Y el principio de congruencia de la pues sentencia. es que libre, pues es que el juez lo dicta a su conocimiento, o sea, pues es libre, a él nadie lo va a coaccionar, ¿no? ¿Quién lo va a presionar? Y alguien me decía en la mañana, que era Juan Carlos, ¿quién era? Que él lo interpretaba de otra manera, o sea, como que... Está medio raro que si es libre, pues digo, el juez la tiene que dictar sin presiones Sería de nada. independiente, imparcial, ¿no? Pues sí, también, o sea, entonces no entiendo esa pregunta. ¿Es realmente un acto procesal libre? Pues yo creo Porque que sí, ¿no? No creo que están hablando de costos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo quedaría el cuadro, maestra? Entonces, el acto procesal es un acto judicial libre, entonces nada más ponerle abajo que sí y ya. Sí, En el pero párrafo fíjate lo que dice, análisis del principio de congruencia. Obviamente es libre, pero que sea congruente con las pretensiones y el análisis de todo. Sí, es que hablaba de congruencia, que era lo que habíamos dicho en la O mañana. sea, que es el principio, pues, que sea congruente con todo el juicio. Y claro que es libre, pero apegándose a lo que tenga. ¿Sí? Sí, por ejemplo, si en los hechos solicitabas, por ejemplo, no sé, unos hechos, o sea, que toda la decisión del juez sea congruente o concordante con los hechos. Por ejemplo, tú solicitaste 3 hechos. El juez tiene que resolver sobre esos 3 hechos. Por ejemplo, algún ejemplo, algo así. Entonces el juez te dice, el actor, en las sentencias, fíjense cómo dice, el actor probó los hechos, fíjense, los hechos constitutivos de su demanda. Es probar hechos en materia común, en materia civil, en materia laboral, casi todas las materias. Por ejemplo, en un procesal civil, que pides 3 cosas. No sé si has llevado un juicio. Bueno, lo que pasa es que cuando llevas un juicio y tus pretensiones, por ejemplo, eso que está diciendo la maestra, son 3 pretensiones y nomás te resuelven una y 2 no te resuelven,
aun y cuando ganes, tú puedes presentar una apelación para que se modifique y te resuelvan sobre las otras dos. ¿Ya? Pero ahí el acto seguiría siendo libre, aunque no resuelva sobre las otras dos. Sí, pero ahí no tiene congruencia, por ejemplo. No hay congruencia en la sentencia porque no está resolviendo el otro. Yo creo que Sonia quedaría así. Sí, entonces realmente cuando usted menciona el ejemplo de los 3 hechos, si uno no queda resuelto, ya no es congruente y entonces ya no es libre y se va a lo que es pues una apelación. Bueno, pero es que también hay que ver que muchas veces si por ejemplo, yo he visto sentencias en materia administrativa y fiscal que el mismo juez o el que resuelve dice, no es necesario entrar al estudio, por ejemplo, de lo otro que pediste, porque con esto tienes, ya no necesitas más. Era lo que decía Lourdes en la mañana. Lourdes. O sea, no es necesario estudiar porque ya la ganaste, haz de cuenta. Ajá, sí. Ya queda resuelto con los 2 primeros, digamos. Y haz de cuenta, ya no necesitas Hasta con el primero, yo creo. Ese es como cuando Es conoce el yo, acta administrativo, no se va al fondo. Aquí en el caso del libro menciona que es una sentencia civil, ya le estaba leyendo ahí, dice, el principio de congruencia en sentencias civiles, entonces es con relación a la materia civil. A lo mejor en esa materia sí sucede que se pueda hacer una como tipo resumen o al solucionarse el primer hecho, pues ya queda. Sí, yo lo vi en materia fiscal administrativa esta. Decían lo que pasa es que ahí hay agravios. Es lo que te estudian en las materias administrativas y te dicen, no es necesario entrar al estudio de los demás agravios porque con el primero es suficiente. Y ya. Es muy parecido a esto que estamos comentando. Yo leyendo la materia, ahorita que hablamos, yo creo que lo que refiere libre es que el juez no está en total libertad de interpretación, tiene que estar congruente con la ley, tiene que estar pegado a la ley. Bueno, la congruencia, yo creo que, bueno, sí tiene que ver con la ley, pero es con lo que pidan y todo, que resuelva todo. O sea, que no deje nada sin resolver. Pero en materia civil sí entra la interpretación de la ley. Hay un... Lo que pasa es que el juzgador, el juez, aparte de ver lo que es la ley, tiene que aplicar un razonamiento humano y tiene que, son muchas cosas las que tiene que conjugar para dictarla. No es como el penal o el fiscal, que tiene que Es más ser. bien el penal, el fiscal es el que es bien estricto y bien, ¿cómo se dice? O sea, todos los derechos se pueden interpretar, salvo el fiscal y el penal no hay Estricto interpretación. derecho. Es un principio general. Como que en materia administrativa, como mencionaba, sí hay más como normas jurídicas por jerarquía. Y entonces ahí es cuando sucede eso que mencionaba, que puede haber los otros principios rectores que lo justifiquen. Puede ser. A ver. En materia administrativa, pues para que se lleve a cabo la acción del juzgador conforme a derecho, puede suceder que haya otros principios rectores que apoyen esa decisión. Bueno, pues lo que pasa es que tienen las jurisprudencias, por ejemplo, donde se apoya el juzgador, aplica los criterios de la corte. Por eso dice, y tomando en cuenta la jurisprudencia tal, en base a la pretensión esta, y ahí te la acomoda él. Sí han visto toda esa cuestión el Consejo de la Judicatura, lo que viene todo de jurisprudencias, tesis, sí se han metido todo eso. Todavía no nos dan esas clases. Eso, si tienen manera,
Consejo de la Judicatura Federal, CJF. O www.sj. No, pero la que te estoy diciendo, el Consejo de la Judicatura, ahí es donde, para que se enseñen a ver todo eso, cómo leer las tesis y los criterios de la Suprema Corte. Me imagino que ahí vienen los fallos de las jurisprudencias y ya te explica. Bien, entonces eso, tú empiezas a leer todos esos y ves demasiados casos, demasiadas cosas. Eso te sirve mucho estar leyendo, porque cuando tú llevas juicios, te acuerdas de todos los criterios que viste. Y un ejemplo, por ejemplo, ahorita me acordé de uno. Yo vi una jurisprudencia que decía que un del Seguro Social, un ejecutor del Seguro Social, no me acuerdo si era ejecutor, no sé qué, no podía embargar, algo así decía. Entonces con ese les tumbabas, cuando te embargaba el Seguro Social, con ese criterio les tumbabas y no te pueden embargar, algo así había. Entonces, si tú los empiezas a leer, te vas a dar cuenta son puros casos los que estás viendo, lo que son las tesis y las jurisprudencias. Si te pones a leer, todas las resoluciones están grandísimas, pero si tienen forma de ver eso, analícenlo, está bien eso. Si viene en la página de la Suprema Corte, es www. Sí, pero fíjate lo que digo, Consejo de la Judicatura Federal. Búscale las dos, pero ponle CJF. Muy bien. Ese sí les va a servir, se van a entretener. Licenciado, al respecto de la pregunta que le está preguntando la maestra sobre si realmente la sentencia es un acto procesal libre, yo me ponga a atacarle de esa forma. El actor pone sus prestaciones, el demandado sus defensas. Sí. Y si el juez, el juzgador, ve un fallo en uno al otro que puede beneficiar uno al otro, no está en libertad de tomar ese fallo. Se tiene que ir exclusivamente, directamente sobre las prestaciones y defensas que hay manifestado adentro del juicio. Pues en sí, ese pues sentido, la sentencia no es libre. Tiene que ser acuerdo a las prestaciones de defensa del juicio. No la juez no puede tomar libertad de decir, oye, estás violentando el derecho del defensor que no la ha manifestado. Pues a mí no me queda muy claro ese punto de lo que están hablando de la libertad. ¿Cómo decían? Libertad procesal. Libertad procesal. O sea, no entiendo bien si está hablando de la libertad del juez para dictarlo o cuál exactamente. Porque luego habla de la congruencia. Pues. Sí, la sentencia es realmente un acto procesal judicial libre. Si no les queda claro, no lo contesten. O nomás hablen del principio de congruencia. Se me hace más saludable. Claro. Sí. Porque esa es doctrina. Es mejor ya. ¿Es mejor qué? ¿Qué decía? Es mejor lo del principio de congruencia, como decía la maestra. Como que está esa pregunta está muy aplicada como a un caso específico. Como que tendría que ser aplicada a un caso específico que no lo están abordando ahí. Sí, está muy ambigua. Entonces, ante eso, pues mejor nos vamos al principio de congruencia y más fácil. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Así es un poco más digerible el principio. Porque de plano estuve leyendo como 4 o 5 días y no daba con esa libertad procesal. Lo que yo también digo, gracias. Yo no la hice. No, solo de las doctrinas, digo, es que lo voy a uno y dice, pues. Yo no la hice, no me regañes. Yo también cuando la leía le daba y decía, pues, ¿qué está diciendo? Pues, le faltó congruencia entonces. Pues, nos Muchas despedimos. gracias por el apoyo.
Gracias a ustedes, muchachos. Muchas y gracias. cualquier otro. Y un gusto. Gracias por su tiempo. Igualmente, A ustedes. que Gracias. descansen. Buenas noches. Que Gracias, descansen. maestros. Buenas noches, gracias. Buenas noches.